Hoy tenemos un programa sumamente diverso, un programa con muchísimo contenido, gracias a nuestro productor que hoy se la lució después de varios días dejémoslo ahí. Para empezar, tenemos a Maciel Alcántara, ingeniera industrial con maestría en administración de negocios, que nos va a estar hablando del teletrabajo. Como siempre, en Estamos en Deporte, Carlos Mariotti. Luego nos vamos con Noelia Arias, doctora en Derecho y especialista en Derecho de la Familia, de la Niñez y LGTBI, hablándonos de si hay que pagar para ver a los hijos una vez hay una separación física de los padres. Muy buen tema. También tendremos a Sonia Uribe de Legality, como siempre, hablándonos de derecho, que tocará el tema de la violencia intrafamiliar. Gaby Mejía, marketing aplatanao, nos viene con un tema sumamente interesante de una de las nuevas plataformas que están en boga en este último mes. Nuestro segmento Trending Topic, buenas noticias, ahí lo dijo. Y en tu propio camino tendremos a Edward Michel Pérez, CEO de Puerco Roto, chef egresado de la Pucamaima, hablándonos de su nuevo emprendimiento, la nueva propuesta gastronómica que nos trae. En tecnología hablaremos de las computadoras que rechazan tu currículum cuando te postulas a un puesto de trabajo. Ya no son personas que están revisando lo que se somete, es un algoritmo que le dice sí o no. Y el plato fuerte del programa de hoy lo tenemos con Darian Vargas. Darian Vargas, quien estará con nosotros un poquito más tarde en todo el programa. Pero su segmento Brecheo Digital nos va a tratar de la educación técnica superior versus las carreras tradicionales. Sumamente interesante el programa de hoy. Y nos vamos de una vez a empezar con el contenido de hoy, porque ya tenemos aquí en la cabina a Maciel Alcántara. Hola Maciel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de que me hayan invitado a participar en este programa. Me emocioné muchísimo cuando me llamaron. Qué linda. Así que gracias nuevamente. Bien, antes de empezar con el contenido de nuestra invitada, quiero agradecer y darle la bienvenida a Darian Vargas, que acaba de hacer su entrada triunfal. Muchas gracias, pero sobre todo a la audiencia de este prestigioso programa, al Mediodía con Mariotti y compañía, que nos da la oportunidad de poder ser multiplicadores de conocimiento en un país que carece ahora mismo de tanta ciencia. Wow, hombre que sabes. Pero ya nos vamos con Maciel. Maciel, cuéntame un poquito de cómo está el teletrabajo hoy en República Dominicana, luego de que el país y el mundo se vio obligado a virarse de manera radical, a trabajar de manera remota. Ya un año después de esa imposición, ¿en qué pie está parado el teletrabajo en República Dominicana? Bueno, mira, todos sabemos que el teletrabajo es ese trabajo, esa modalidad a distancia que utiliza herramientas tecnológicas para poder llevarse a cabo. Entonces, como tú dices, la nueva normalidad que se vivió durante todo el 2020 llevó a las empresas a introducirse en esa nueva modalidad, a la que tal vez no estábamos del todo tan acostumbrados o tan preparados como tal. Muchas empresas realmente no contaban con todas las herramientas necesarias, o quizá la preparación más bien, dígase, de competencias en cuanto al personal, al liderazgo, al enfoque, para poder asumirlas. Pero hoy en día definitivamente el teletrabajo llegó, se va a quedar de alguna manera u otra, aunque siempre va a estar complementado entre el trabajo presencial y el trabajo, ese teletrabajo que ya se conoce. Yo creo que a eso es que va el mundo. O sea, hay muchas personas que han entendido los beneficios del teletrabajo, que se puede ser bastante efectivo trabajando de manera remota y que no es obligatorio la presencialidad para muchas posiciones y para muchas tareas de posiciones diversas. Pero ¿qué tú crees que va a pasar en República Dominicana de manera particular? ¿Seguiremos en teletrabajo? ¿Se adoptará la dualidad? ¿O hay empresas que simplemente no creen en este modelo a largo plazo? Bueno, mira, como te dije, siempre va a depender mucho del enfoque de las empresas como tal. Una empresa que esté enfocada en objetivos va a poder adaptar muchas posiciones a ese tipo de teletrabajo. Ahora, aquellas que todavía no cuenten con unos objetivos y unos controles para poder manejar ese personal, entonces no lo van a poder adaptar como tal. Aunque yo entiendo que grandes empresas ya realmente sí están encaminadas en este tema y sí lo van a seguir asumiendo, el teletrabajo, porque incluso ya el personal
lo sintió, vivió lo que es esa satisfacción de poder tener esa flexibilidad de trabajo, esa flexibilidad de horario. Y entonces sí ya vamos a estar preparados. E incluso ya el solo hecho de tú saber que el Ministerio de Trabajo creó una resolución para poder apoyar y controlar esas variables del teletrabajo, te dice que sí, que vamos a mantenernos en cierta forma en ese camino. Siempre va a ser a la par. Vamos a tener obligatoriamente que seguir teniendo trabajo presencial, sobre todo en el tema operativo, pero sí ya a nivel de cuando tenemos cierto liderazgo, ciertas posiciones que son más gerenciales, sí nos vamos a poder ir por esa vía. ¿Qué tanto, buenas tardes, Maciel, Hola, Jenny hola. Aquino, qué tanto ha beneficiado económicamente a los países el teletrabajo? ¿Por qué? Porque claro, antes habían esos viajes transatlánticos, también había reuniones en otros países, te tenías que movilizarte y ahora a través de Zoom tú puedes tener el acceso. Entonces, ¿cómo ha afectado la economía o cómo la ha beneficiado el teletrabajo? Bueno, mira, si tú te pones a ver, en las empresas ese es su mayor beneficio, el tema del costo, la reducción de costos en cuanto a la infraestructura, esos mismos temas de desplazamientos. El personal también recibe ese ahorro como tal. Sin embargo, habría que hacer un comparativo entre qué costos tú tienes que implicar en las herramientas de monitoreo para tú poder asumir y controlar ese personal versus el desplazamiento. Obviamente, el costo de infraestructura siempre va a ser mucho mayor que ese costo que vamos a tener en herramientas, y es una de las ventajas mayores para las empresas en este momento con el teletrabajo. Maciel, yo tengo una preguntita. A nivel de lo que es el desempeño laboral, es decir, tenemos una reducción de costos, pero de eficiencia entre los empleados, ¿ustedes tienen de qué manera ya monitorear eso, de medirlo? Mira, en este sentido, es lo que te decía, las empresas tienen que migrar a lo que es un enfoque a resultados, poder definir unos objetivos SMART bien estructurados y definir controles que les permitan medir. Existen aplicaciones, por ejemplo, para tú ir monitoreando qué tan productivo está siendo tu personal, pero al final siempre va a ser como una dependencia en cuanto al enfoque de la empresa y a la personalidad o compromiso que tenga el empleado, porque el empleado que va a asumir un teletrabajo tiene que de alguna forma u otra tener un compromiso con esos objetivos de la empresa. Eso es así. Yo quisiera hacer una pregunta. Que alguna data de productividad anda que la productividad va de un 5 a un 25%, ¿verdad que sí? ¿Cómo ustedes están midiendo, por ejemplo, la eficiencia de un empleado de cuando se movió a la modalidad del teletrabajo y la parte presencial? ¿Usted entiende que han mejorado? Sí, ha mejorado realmente, porque incluso no solamente aquí en países, informaciones de otros países define que el empleado cuando está en teletrabajo es en cierta manera más productivo. Correcto. Realmente. Entonces, pero siempre, como te digo, cuando tú estás midiendo tus objetivos reales, ya no tienes que estar tan pendiente a que si realmente estás cumpliendo el horario laboral. Porque fíjate, anteriormente las empresas siempre estaban muy enfocadas en que tu empleado llegue temprano, que cumpla su horario, que si yo tengo un empleado muy bueno porque tiene horas extras o porque me da horas extras, no que me genere costos con horas extras, sino ese empleado que se queda un tiempo más sin generarme costos. Pero ahora mismo tú lo que necesitas es ese empleado que cumpla su objetivo o su rol dentro de la empresa, independientemente de qué horario te esté cubriendo, ¿no? Entonces, definitivamente podemos decir que el teletrabajo llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Increíble. Igual que todo lo que tiene que ver con el mundo digital, el teletrabajo ha llegado para quedarse. Y como llegó para quedarse, yo creo que tú mencionabas la resolución del Ministerio de Trabajo, pero también hay un proyecto de ley que ha sido introducido en la Cámara de Diputados por el diputado Orlando Jorge, creo que fue, que viene a regular el teletrabajo. ¿Cuáles son los principales aspectos que tú entiendes deben ser regulados por ley para proteger tanto al empleador como a los empleados? Bueno, mira, básicamente lo primero que tenemos nosotros que asegurar es que no haya un exceso en cuanto al tiempo, que el empleador no irrumpa en cuanto al tiempo personal del empleado, esos puntos.
cómo va a medir realmente ese resultado de ese empleado es importante. También en la resolución tú puedes ver que me imagino que muchos de los puntos que vamos a regular serán básicamente lo que están ya impuestos dentro de la resolución, y es el hecho de quién va a incurrir en los costos, tanto de equipos, de despreciación de esos equipos, de qué sé yo, el uso del internet. El gasto energético. El gasto energético. Que para mí debería ser la empresa, pero el ahorro de costos la empresa, directos. En cuanto a lo que es la resolución, dice que la empresa, a menos que sea un acuerdo entre ambas partes, debe incurrir en estos gastos. Como parte del paquete, ¿verdad? Exactamente. Ahora bien, ¿cómo lo va a medir? Porque que la empresa venga y me diga, mira, yo solamente te voy a dar esta parte. O sea, ¿cómo tú lo vas a medir? Porque tampoco la empresa es justo que la empresa incluya con el todo, donde quizás tú lo puedes utilizar para otros asuntos de manera personal. Entonces hay que regular bien cómo se va a medir eso y en base a qué van a definir cuáles van a ser esos costos. Hemos visto que a través de este año, luego de la pandemia, hay un incremento de personas que quieren cambiar de empleo, sobre todo porque ya esta modalidad de teletrabajo, estoy hablando de la parte oscura y la parte negra de este tema, y es que antes de la pandemia había un 30% de empleados que querían cambiar de trabajo. Sin embargo, luego de la pandemia, que hemos tenido el teletrabajo y que se ha tenido, como tú dices, hay más horas, estás en tu casa, no hay un fin. Porque cuando tú vas al trabajo, dice, ok, empecé a las 8, salí a las 3, empecé a las 8, salí a las 5, pero en tu casa no tienes esa división de estoy en mi casa. Sin embargo, ahora esta cifra se ha incrementado a un 53%. ¿Qué va a pasar con esas personas? Y también con el desempleo en el país. Porque el año pasado 277,000 personas perdieron sus empleos. ¿Entiendes tú que el teletrabajo podría ser una salida para comenzar a dinamizar esa tasa de desempleo? Sí, y no solamente el teletrabajo desde el punto de vista que lo estamos enfocando, donde es una empresa que te está contratando y te está dando la modalidad del teletrabajo, sino de esas personas también que están asumiendo el teletrabajo desde manera independiente, como freelancers. Yo creo que también eso es mucho que se ha crecido bastante, lo que es ese trabajo independiente. Tú puedes ver posiciones como asistentes virtuales, que antes tú no los escuchabas y ahora la gente está incurriendo mucho en esa modalidad. Pero con relación a tu pregunta base de cómo tú vas a controlar ese tiempo, es un punto que debe ser bien estructurado y bien definido dentro del contrato de trabajo que se va a presentar, y va a depender mucho de la persona, porque mira, algunos expertos del teletrabajo abordan el hecho de que tú tienes menos estrés en cuanto a teletrabajo. Ahora bien, siempre va a depender de cómo tú lo asumas y cómo tú puedas dividir esa parte. De que tú no te dejes entender que porque tú estás en tu casa y tú puedes trabajar ahora y puedes trabajar ahorita, o sea, tú no vas a definir un horario exacto donde yo voy a parar y ya yo voy a asumir otros roles de mi vida personal. Uh-huh. Tiene que quedar muy bien definido. Y hay un factor importante que entiendo yo que va a tener un rol relevante en cuanto a cómo se va a llevar el teletrabajo, y es el líder. Ese que es el intermedio entre los objetivos de la organización como tal y las personas que van a ejecutar el teletrabajo. Porque esa persona es la que tiene que poder llevar una comunicación efectiva entre esas personas y poder redirigir esos objetivos sin que se lleve, qué sé yo, a un exceso de trabajo como tal. Y en el caso del incremento de las personas que quieren abandonar su trabajo, porque antes de la pandemia era el 30% y luego en un año se ha incrementado un 23%. Actualmente hay un 53% de personas que quisieran cambiar de trabajo y tú me estás diciendo se está doblando la cantidad por esto mismo del teletrabajo. ¿Qué se puede hacer con ese caso? O sea, ¿servirán de apoyo los psicólogos industriales? ¿Quién estará dando apoyo a este personal? Bueno, efectivamente, así mismo ese personal de gestión humana, ese personal que tiene que ir trabajando esas competencias y esas necesidades que tiene ese personal va a servir de mucho para poder manejar ese tipo de cosas. Aunque, como tú dices, tú tienes un 53% que ha aumentado en cuanto a querer el teletrabajo, pero también tú tienes una tasa de desempleo importante que también te puede suplir ese personal que quizás sí va a asumir un trabajo presencial porque realmente lo necesita. Y a veces aquí hemos hablado de que una de las bondades que ofrece el teletrabajo es que tú puedes
vivir en un lugar y trabajar en otro. Es decir, puedes vivir en el interior del país. Pero ¿tú crees que eso es posible aquí en el país por el tema del internet, digamos? Tú sabes que a veces uno lo ve como algo muy bonito, se ve algo ideal. Dinamizar esas economías locales, quizá con divisa extranjera. Pero, ¿qué tan real es? Mira, te cuento desde mi perspectiva personal. Yo tengo una escuela de negocios donde nosotros brindamos educación a distancia. Esa es nuestra propuesta de valor. Que yo te puedo llegar donde sea. Ahora bien, ese es el obstáculo principal que nosotros tenemos. O sea, poder llegar a esas personas a través de ese internet, que posiblemente esa conexión no es tan válida. Y esto me pasa muchas veces con los mismos tutores, los mismos facilitadores. Claro. O sea, el personal quiere dar el servicio, está a gusto con la forma de dar el servicio, porque, o sea, no es lo mismo tú estructurar el desplazamiento, llegar a tiempo, estar listo en una aula, que tú poderlo dar desde tu casa. Ahora bien, cuando me falla esa conectividad, automáticamente se me cae toda mi estructura. O sea, falla. Entonces, ese es uno de los obstáculos y yo creo que ya ahí va a tener que incurrir el mismo gobierno. El Indotel. Para poder, entonces, darle soporte a este crecimiento en el mundo digital. Y vuelvo y repito, no solamente para el teletrabajo, sino para todo. La educación, en todos los aspectos. Y se van a tener que poner los pantalones, porque antes la dinámica era que no se hacía porque el gobierno no prestaba las condiciones. Pero ahora ya la población, ya las condiciones se crearon. Ahora solamente falta la calidad de la banda, digamos. Mira, yo creo que esta pandemia vino a retarnos en todos los sentidos, porque había muchos temas que estaban como ambiguos. Estaban ahí, pero no se terminaban de desarrollar porque no teníamos la necesidad. Ahora bien, esto que nos impactó nos ha hecho ver que tenemos que accionar para poder responder a la nueva modalidad que tenemos hoy en día. Eso es así. Yo tengo una pequeña duda y es la siguiente. El teletrabajo tiene muchos beneficios, pero el teletrabajo a nivel de la empresa tiene vulnerabilidad. La seguridad en la red de los datos de esa empresa. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? ¿Cómo están preparando la empresa para luchar contra los hackers, sabiendo de que tú te estás conectando, por ejemplo, trabajas para un banco? ¿Cuántas personas hoy están trabajando para un banco desde su casa? Vulnerar la red de un banco es un peligro. Y el teletrabajo, por lo tanto, demanda que la empresa invierta más en seguridad y es muy costosa. Y yo creo que ahí va a haber un dilema de también poder pagarle la parte energética, el internet, pero también las empresas tienen que invertir en la parte de seguridad. Por ejemplo, las personas que trabajan hoy en el teletrabajo están conscientes de que no pueden hacer muchas cosas fuera de esa red, para que su trabajo no se vea comprometido por personas que cometen este tipo de delitos. Sí, mira, precisamente le mencionaba a Jenny eso, que te dicen que el teletrabajo le va a traer un ahorro en cuanto a costo de infraestructura a la empresa, pero tú tendrías que hacer un comparativo dependiendo del tipo de empresa, qué costos va a tener que incurrir para poder cerrar esa brecha, que es una de las desventajas realmente que tenemos. Las empresas, dentro de su contrato de trabajo, debe especificar al empleador qué acciones puede y qué no tiene que hacer. Pero obviamente va a tener que, indiscutiblemente, hacer buenas inversiones en herramientas que cierren la brecha de lo que es la seguridad, la ciberseguridad, que también es un punto, señores, que va a crecer muchísimo ahora con este tema digital. Para que tú tengas una idea, para el 2030 se necesitan más policías dentro de la red que en la vida real. Ya tú sabes. Frasecita que me gusta esa a mí. Pero entonces esto del trabajo no es tan sencillo como la gente cree. No. Va a traer muchísimas cosas diferentes, muchísimos cambios. ¿Tú crees realmente que una empresa puede tener conforme tanto a su empleador como a sus altos directivos, tanto a sus empleados como a sus altos directivos? Sí, yo creo que sí. Porque realmente que sí, porque te lo digo porque nosotros estamos en pañales en el teletrabajo, pero hay otros países que ya han tenido mucho avance con eso. Sí, pero es que el dominicano es complicado. Tú verás ahora la gente buscando su comodidad, que hay que cambiarle la silla, hay que cambiarle la computadora, que eso es talento. Trabajar, que me voy para la playa. Y a la gente de nuestra generación, los millennials, empiezan a darse su valor, empiezan a decir, oye, hay un mercado grande buscando mis servicios. Si tú no me das las condiciones, yo simplemente busco otro. Mira, exactamente. Eso, como te decía, el líder
tiene que ese intermedio, tiene que un trabajo muy arduo en cuanto a eso, porque tiene que migrar ese liderazgo para poder trabajar con esa nueva generación que viene primero. No es por el teletrabajo, no, es que se están dando su valor. Ya no vienen con esa mentalidad de que yo tengo que ser empleado toda la vida, no, ya vienen con el emprendedor. Mi abuelo tenía una placa de la compañía por la que él trabajó por más de 50 años, que ese era su mayor orgullo, lo tenía en la sala de su casa. Así mismo. Pero ya los muchachos de ahora no están en eso, no tienen ninguna fidelidad con ninguna compañía. Nada, Si tú no me tratas bien, voy para otro lugar. Y ni siquiera es tanto el dinero como tal, incluso las condiciones. O sea, una nueva generación no le aguanta muchas cosas a un jefe. Así es. O sea, tú tienes que incluso vivir capacitando a los líderes, Hay que a los tratarlo profesores, bien. sí, hay que tratarlo bien y suave. Entonces, ahí es un reto que no solamente va a tener cuestión con el teletrabajo. El trabajo presencial tiene un reto también con la nueva generación y cómo va a manejar ese liderazgo. Pero, Maciel, yo creo que tenemos que irnos ya, tenemos que seguir. Ahí. Pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te vamos a seguir invitando. Porque Gracias. este tema, aunque la gente crea que ya está resuelto, como tú bien dices, es un tema que está en pañales. Y este tipo de conversaciones son las que van sacando las diversas aristas del tema para poder solucionarlos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, a Maciel Alcántara. Gracias, yo feliz. Ustedes me llaman y yo saco tiempo para venir porque realmente es una conversación entre amigos, me encantó muchísimo. Gracias. No se muevan de ahí que ya continúa Al Mediodía con Mariotti y compañía.